RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto esta hora con Maribel Aguilar. Ella es directora de Servicios Educativos Rurales del Ministerio de Educación, ¿no? Y la saludamos y le agradecemos la gentileza con RCR. Tenga usted buenos días, muy amable. ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias al Enlace Regional por este espacio, por permitirnos compartir algunas acciones que se vienen realizando desde el Ministerio de Educación. Sí, recientemente el Ministerio de Educación dio a conocer que a partir del 1 de julio podría haber clases presenciales en zonas rurales con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad, ¿no? Y donde no se presenten casos de coronavirus, ¿no? Y ayer, a través de una resolución ministerial, se han dispuesto una serie de condiciones, de consideraciones para la apertura de clases en escuelas rurales de manera excepcional, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones, esas consideraciones planteadas ayer? Bien, muchas gracias. Efectivamente, como mencionabas, hace una semana más o menos se ha publicado la resolución ministerial 229, que es un habilitante para que, como lo has mencionado, a partir del 1 de julio puedan iniciarse las clases presenciales. No significa que el 1 de julio todas empiezan, y eso es algo que tenemos que tener todos claro. Es a partir del 1 de julio puede comenzar a darse este reinicio paulatino. Estas condiciones que están pensadas, como lo has mencionado, para las zonas donde hay baja conectividad o nula conectividad y por lo tanto los estudiantes no pueden acceder a los canales de Aprendo en Casa, consideran 6 condiciones que hay que tener en cuenta, que son 6 condiciones que tienen que armonizar para poder generar el proceso de autorización para el reinicio del servicio educativo. En primera instancia se está considerando a las zonas más alejadas, y para nosotros los catalogamos desde el Ministerio de Educación, y es una designación a nivel educativa hablar de ruralidad 1 y 2, ¿no? ¿Cuáles son estas zonas de rural 1 y 2? Son las zonas más alejadas que se encuentran a un poco más de 2 horas de la capital de provincia, ¿no? Entonces, al tener esa distancia en tiempo de traslado, son zonas a las cuales el acceso es difícil, ¿no? Y por lo tanto pueden estar mucho más protegidas con el tema del contagio de COVID. Esa es una de las primeras condiciones. La otra condición que se da para este proceso es que en el distrito o en el centro poblado o en la comunidad donde se encuentra la institución educativa que quiere reiniciar el servicio educativo haya 0 casos de COVID, y la provincia a la que pertenece tenga de 10 a menos casos positivos en los últimos 14 días, ¿no? Que obviamente esta información tiene que estar, es una información oficial, considerando la información que el MINSA nos va dando día a día, ¿no? Luego, la otra condición es que el docente o el personal directivo y docente que va a reiniciar el servicio educativo esté residiendo en la comunidad o haya cumplido su cuarentena ahí porque, bueno, no pudo desplazarse a su residencia cuando inició todo este proceso, ¿no? Esa es la otra condición, que se encuentra en la comunidad donde se va a reiniciar el servicio educativo. La otra condición es que haya una conformidad formal, o sea, que todos los que van a participar de este proceso muestren por escrito su aprobación y su consentimiento para este reinicio del servicio educativo. ¿Quiénes son estas personas que tienen que considerarse en este consentimiento escrito? La comunidad educativa, que son los padres de familia que tienen a sus hijos en la institución educativa, los docentes, los directivos y las autoridades locales, comunales, de organizaciones indígenas o de base que son parte de este distrito, de esta comunidad educativa donde se va a reiniciar el servicio educativo. Esa es la cuarta condición. La quinta condición es que la UGEL asegure que el personal que va a reiniciar el servicio educativo en esta institución cuente con los materiales de limpieza y otros señalados en los protocolos de retorno que se van a aprobar y que van a salir para este proceso. Y por último, que la institución educativa tenga condiciones como para poder, condiciones que aseguren la salud de los estudiantes en este tiempo de reinicio al servicio educativo. Con estas condiciones, la institución educativa, a nombre del director o la localidad, eleva el pedido a la UGEL. La UGEL evalúa y verifica estas condiciones y lo eleva a la dirección regional, y es la dirección regional que, en coordinación con las direzas, van a dar y verificar esta información para poder autorizar el reinicio del servicio educativo.
Ahora, estas 6 condiciones, señor Aguilar, tienen que cumplirse de manera ineludible. Sí, son condiciones básicas y renunciables que son las que van a asegurar no poner en riesgo la vida ni de los estudiantes, ni de los docentes, ni de los directivos, ni de la comunidad en general, ¿no? Ahora, ¿quién cataliza todas estas decisiones? ¿Quién es? ¿La UGEL y la Dirección Regional de Educación? Sí, esta responsabilidad, la norma habilita a las direcciones regionales a ser las que autoricen el reinicio del servicio educativo a través del procedimiento que te he explicado. Ahora, le escuchaba con atención, usted señala que también tiene que haber una solicitud de carácter formal, ¿no? Una conformidad, ¿no? Por escrito de parte de las autoridades. Estamos hablando del alcalde comunal, estamos hablando de organizaciones sean de base de las comunidades indígenas originarias, de la prefectura, ¿no? Y de la comunidad educativa en pleno. ¿Esto es así? Así es, o sea, de la organización comunal o local que se encuentre en la zona donde está la institución educativa. Nosotros sabemos que en zonas rurales siempre hay un tipo de organización en las comunidades que son las que gestionan, digamos, a la comunidad, ¿no? Entonces, son estas organizaciones las que tienen que reunirse y tomar este acuerdo con la comunidad educativa. Oye, ahora, todos estos procedimientos, ustedes más o menos han hecho una estimación, ¿qué tiempo dura reunir firmas, ponerse de acuerdo, recibir información oficial, transmitir esto a la DEL o a la UGEL? En realidad los tiempos dependen pues de las dinámicas que se dan en cada una de las comunidades, ¿no? Podría durar 1 o 2 semanas, o sea, va a depender de cómo se da este dinamismo. Ahora, considerando además que son comunidades alejadas, ¿no? Sí. Pero también son comunidades pequeñas, o sea, las comunidades de ruralidad 1 y 2 no son grandes comunidades, no son comunidades pequeñas, tienen una dinámica de reuniones semanales, ¿no? Entonces es algo que es manejable dentro de este entorno de ruralidad. Ahora estamos dialogando con la señora Maribel Aguilar, directora de Servicios Educativos Rurales del Ministerio de Educación. Y el sector, el Ministerio de Educación, ¿tiene ya una estimación cuántos distritos, centros poblados podrían acogerse a la reanudación de clases a partir del 1 de julio? ¿Usted tiene un estimado? Sí, con los datos de plataforma abierta del MINSA se calcularon que habían un promedio de 663 distritos donde no había casos de COVID, ¿no? A nivel nacional. Eso no significa que los 663 distritos van a reiniciar, porque hay que mirar las condiciones de que el docente se encuentre en la comunidad y los consentimientos informados que se tienen que dar para este reinicio. Además que como con los datos de COVID van variando día a día, hay que tener siempre, por eso es que este proceso tiene que ser articulado con el MINSA y las direzas, ¿no? Para tener la información actualizada de cómo va progresando o disminuyendo los casos de COVID en los diferentes lugares del país. Ahora, señor Aguilar, en realidad hemos escuchado la posición de algunos directores regionales de educación que han expresado, se han manifestado un poco optimistas respecto a esta propuesta, ¿no? Y expresaban un poco de desconfianza en la posibilidad de que esto podría ponerse en marcha de inmediato. ¿Qué información maneja el Ministerio de Educación? ¿Ha habido coordinaciones con las regiones para la implementación de esta directiva? Efectivamente, en estos días se están teniendo reuniones con las diferentes direcciones regionales y con las UGELes para mirar cómo iría esta implementación. De hecho, esta implementación va a irse dando progresivamente, es como que una primera etapa del reinicio educativo. Tiene que ir mirando que se cumplan ciertas condiciones porque en este contexto en el que nosotros estamos atravesando por la pandemia, o sea, uno de los criterios que hay que tener en cuenta siempre es el criterio de salud, ¿no? Entonces, una de las condiciones que se tiene que cuidar es la salud y la vida de todos los actores educativos que en este proceso se van a involucrar. De hecho, en las conversaciones se está mirando cuáles serían las mejores condiciones, o sea, cumpliendo estos criterios, cómo podría reiniciarse, porque no es que no haya zonas donde estos criterios se den y donde las personas, los involucrados estén con disposición para reiniciar el servicio educativo.
Sin embargo, hay que ir mirando siempre cómo va progresando este tema del contagio, ¿no? Y también de la disminución de casos de COVID en algunos lugares del país, ¿no? Entonces, es un trabajo que va a ser, que tiene que ser articulado y que tiene que ser, digamos, de alguna manera pensado con calma, sin comer ansias, como se dice, ¿no? Sino ir pensado paulatinamente de cómo iniciar el servicio sin poner en riesgo a nuestra comunidad, ¿no? Precisamente uno de los aspectos en los que se hace mucha, diríamos, se pone mucha atención, es en el tema de sanitario, ¿no? Porque algunas autoridades con las que hemos dialogado, ¿no? Incluso de zonas alejadas, nos manifiestan que muchos de estos colegios, aunque son pequeños, evidentemente son comunidades que carecen de servicios básicos, ¿no? De servicios que pueden o están considerados dentro de los protocolos establecidos para evitar la propagación del COVID. Por ejemplo, uno de ellos y uno de los fundamentales es la carencia de agua potable, ¿no? Y también de algunos implementos de higiene que podrían ser y eventualmente tienen que ser utilizados por los niños, por los docentes, incluso hasta por los padres de familia que eventualmente concurran a estos centros educativos. ¿Está previsto eso también? Está previsto la parte del equipamiento, los EPP para los docentes, para los directivos, los insumos de limpieza que has mencionado. Sí se está viendo con las UGELs donde se reiniciaría el servicio educativo, o sea, se está viendo una línea presupuestal para que pueda habilitarse esto en la institución educativa, porque de hecho si se reinicia el servicio educativo, la institución tiene que tener las condiciones que has mencionado. Y con respecto al agua, o sea, sabemos que el agua potable no es algo que se puede solucionar pues en una semana, ¿no? Ese es un problema que tenemos como país que va a demandar mucho más tiempo, pero sí se pueden considerar algunas condiciones de mejora de almacenamiento de agua, de condiciones de seguridad para este almacenamiento y algunos mecanismos para que los chicos tengan de alguna manera, alguna forma de tener acceso a poder lavarse constantemente las manos, poder tener algunos mecanismos de seguridad para no exponerse, ¿no? Lo otro que quería mencionarte es que este reinicio no es un reinicio, y hay que tenerlo claro, como el que teníamos usualmente en la cabeza antes de la pandemia, ¿no? O sea, los chicos no van a ir de 7 de la mañana a 1 de la tarde, no van a ir de lunes a viernes a la escuela porque no se podría. Ustedes sabemos que durante este año el distanciamiento social es todavía una condición, ¿no? Entonces los protocolos de retorno van a considerar ese proceso de distanciamiento social en las instituciones educativas, ¿no? Y para eso se van a dar algunos alcances a los docentes, a los directivos, para que puedan organizar a sus estudiantes en grupos de tal manera que puedan atenderlos con seguridad. Ahora, el otro aspecto que preocupa a las comunidades, sean campesinas, nativas o originarias, es el tema del tamizaje, ¿no? El tema del despistaje, ¿no? Nosotros hemos conversado en reiteradas oportunidades, señor Aguilar, con representantes de comunidades nativas. Le puedo poner un ejemplo, ¿no? En Requena o en la zona de Ramón Castilla o en Caballococha, que están ubicados en Loreto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿no? La principal preocupación es que no se cuentan con los medicamentos, punto uno, no se cuenta con las pruebas que ellos han venido exigiendo, ¿no? Entonces, se está en condiciones en estas localidades que per se son alejadas y que muchas veces no tienen una atención inmediata, garantizar este tamizaje, este depistaje. Justamente se ha tenido conversaciones con el Ministerio de Salud y ya los alcances con las directas para que en este proceso de retorno y de reinicio al servicio educativo se tenga como prioridad la atención a las pruebas de despistaje para docentes, ¿no? Ese es el proceso que se está haciendo porque es un trabajo articulado, no es un trabajo solo del sector de educación. Y viendo estas condiciones, ¿cuántos centros educativos estiman usted que podrían arrancar el 1 de julio? ¿O todavía es muy prematuro? En realidad, el primero no se tiene todavía el estimado, pero como le decía, o sea, el 1 de julio es una fecha de inicio, no es que vayamos ese día a tener sí o sí el reinicio, ¿no? O sea, va a ser paulatino en tanto se vayan mirando y verificando estas condiciones que se están estableciendo en la norma, ¿no? O sea, todavía no tenemos o no podemos señalar la población estudiantil o de escolares que podrían estar reiniciando sus clases presenciales.
en las zonas rurales. Sí, nosotros como Ministerio de Educación teníamos un pedido de 68 instituciones que habían solicitado el reinicio del servicio educativo. Ese es un punto de partida que se ha tenido. Igual las regiones deben tener sus propios pedidos y ahí habría que ir mirando en este proceso porque estamos reiniciando con esta lógica de mirar cómo se va a implementar la norma, a cuántas instituciones podríamos llegar con el reinicio en los primeros días de julio, ¿no? Señora Maribel Aguilar, directora de Servicios Educativos Rurales del Ministerio de Educación, ha sido grato conversar con usted a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias a todos, un saludo a todos los oyentes de Enlace Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.